Bueno, estamos en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con José María Moreno, es el director musical de La del Manojo de Rosas. Bueno, José María, para empezar, comienza contándonos un poco tu carrera y tu trayectoria en general. Muy bien, yo soy un director de orquesta mallorquín, nací en Mallorca, y he desarrollado una carrera musical como director especializado mucho en el foso, es decir, muy vinculado a las óperas y a las zarzuelas. He dirigido muchísima zarzuela y muchísima ópera. Inicié mi carrera más en Europa, más que en España. Yo empecé estudiando en Mallorca, después me trasladé a Barcelona, a Valencia y luego fui a San Petersburgo, al Conservatorio Rimski-Korsakov, y empecé haciendo carrera sobre todo mucho en Centro Europa. Empecé trabajando mucho en Alemania, en Escandinavia, en Rusia, Finlandia, Portugal también, y más recientemente en España. En realidad, aparte de lo que era dirigir en Mallorca, que por supuesto la gente me conocía mucho por ser de allí, en España hace 3 o 4 años que he empezado a dirigir. Y bueno, ahora la verdad es que estoy desarrollando una carrera muy intensa. Dirijo ópera en muchos lugares, y bueno, también en España estoy afianzándome, ¿no?, en muchísimas orquestas y muchos teatros, y bueno, la verdad es que estoy muy contento. Evidentemente, muy vinculado a lo que es el repertorio operístico y de zarzuela, pero también muy vinculado al repertorio sinfónico coral. Me gustan muchísimo las voces. De hecho yo estudié canto porque me gustaba tanto la voz y me gustaba tanto dirigir zarzuela y ópera, que pensé que era muy importante para un director de orquesta conocer muy bien el instrumento de la voz. Y entonces estudié canto, me preparé bien, y de esa manera creo que puedo entender muy bien al cantante, puedo entender muy bien los problemas a los que puede enfrentarse cuando está cantando, y eso siempre me ha ayudado muchísimo como director de orquesta. Y eso también me ha llevado a que la música sinfónico-coral, el mundo coral, me atraiga especialmente. Entonces, pues también me gusta mucho eso. Perdí evidentemente el repertorio sinfónico, que también dirijo mucho, pero con siempre, pues eso, un cierto cariño muy especial hacia lo que es el repertorio sinfónico-coral, ópera y zarzuela. Ok, maestro, y cuéntanos tu experiencia exclusivamente con la zarzuela. Con la zarzuela yo desde muy pequeño cantaba, ya con 15 años, cantaba en el coro de ópera del Teatro de Mallorca, del Teatro Principal de Palma de Mallorca. Entonces, ya en aquella época, cada año había zarzuelas en la temporada lírica. Entonces yo, de aquellos años, 15, 16, 17, toda mi adolescencia y juventud, canté los grandes títulos de zarzuela. Y allí en Mallorca se me conoce como un defensor a ultranza del género de la zarzuela, y de hecho cuando empecé ya a dirigir, bueno, en realidad a partir de los 18 o 19 años ya dirigía, y a partir de entonces, ya de muy joven, empecé a montar zarzuelas y a dirigir zarzuelas, y de hecho monté un festival, un pequeño festival en Mallorca, que ha sido muy reconocido a nivel local, bueno, y ahí hemos representado año tras año los grandes títulos de la zarzuela. Hace unos pocos años, unos 5 años, dirigí por primera vez en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, y desde entonces la verdad es que mi trabajo gustó mucho a la dirección del teatro, y desde entonces dirijo cada año y he dirigido muchísimos títulos en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Maestro Moreno, ¿puedes hablarnos también sobre la música del Manojo de Rosas, así en general? Es una música muy interesante, muy interesante. Estamos en los años 30, 1934, y es un momento un poco complicado para el mundo de la zarzuela. Venimos de una época de crisis. Hay una serie de compositores que están luchando por recuperar el género de la zarzuela. Están ahí pues Moreno Torroba, están ahí varios compositores, están apareciendo títulos importantes, muy importantes del género, y en ese ambiente nos encontramos con intentos de recuperar la zarzuela, pero manteniendo los esquemas, la estructura y la música de antes. Entonces, en ese sentido, creo que lo importante de Sorozábal y de esta zarzuela es que es muy renovadora, es muy moderna, busca un cambio, mantiene los principios básicos de lo que es la zarzuela y del género de la zarzuela, y entonces el espectador, cuando escucha esta música y ve esta obra, ve zarzuela, reconoce perfectamente la zarzuela, reconoce el género, pero al mismo tiempo hay una novedad. ¿Y en qué sentido? Él es muy atrevido y de hecho el libreto se lo ofrecieron a Moreno Torroba, y Moreno Torroba lo rechazó porque consideraba que era demasiado moderna la historia y el libreto era demasiado atrevido. Sorozábal, en cambio, aprovecha ese atrevimiento y esa modernidad de la obra y introduce aspectos musicales muy modernos.
Entonces, ¿qué hace? Combina músicas tradicionales españolas, temas típicos de toda la vida, pues el pasodoble, la mazurca, el chotis madrileño, eso está ahí dentro. Pero al mismo tiempo innova metiendo músicas, por ejemplo, jazzísticas. Hay un número que es el foxtrot, que el foxtrot es un número musical que se origina ya por principios del siglo XX en las bandas y orquestas de jazz de Estados Unidos y llega a Europa en los años 30. Bueno, pues él coge este tipo de música, que suena absolutamente jazzística, y lo introduce en la composición. Y como esto, muchas cosas. Entonces es una música muy atrevida. Es una música que también desde el punto de vista de orquestación es muy interesante, las sonoridades de la orquesta son muy interesantes y después, pues bueno, mantiene el esquema, sus solistas, la pareja cómica, la pareja de protagonistas, digamos, con sus romanzas y sus dúos de amor, etcétera, etcétera. Y bueno, en general es una obra muy brillante, una obra muy bonita, muy inspirada melódicamente y creo que bueno, la notoriedad de Pablo Sorozábal se la debe en gran parte al éxito de esta obra. Y bueno, yo creo que el público va a querer saber qué es un sainete, qué es un pasodoble, sí, qué es una mazurca, un chotis, sí, un foxtrot. Eso es. ¿Puedes explicarnos así un poquito en qué se caracteriza cada una de ellas? Bueno, sí, el sainete es una obra cortita, dramático-jocosa. Digamos, tiene parte de drama y tiene parte de comicidad, ¿no? Y el sainete viene a sustituir al tradicional entremés que se hacía en las representaciones de los siglos XVIII, XIX, que era, pensemos en aquella época, las obras de teatro eran las tardes para ir al teatro, los días que la gente iba al teatro y pasaba 4 o 5 horas metidas en el teatro. Y curiosamente, en la mitad o al final de la representación metían un entremés, que era una pieza cortita de tema dramático jocoso y era muy del gusto de la época. Se hacía o a la mitad de la obra o al final de la obra grande, digamos. Bien, pues esta zarzuela es un sainete desarrollado, digamos, hecho grande, pero digamos que utiliza la estructura y la temática de lo que es el sainete. Al sainete, bueno, aquí Sorozábal lo que hace es lo que decíamos, ¿no? Coger el chotis, por ejemplo. El chotis es un baile de origen centroeuropeo. En realidad el chotis su origen es bohemio, de Centro Europa. Se hace muy famoso en los salones, en los bailes de salón de Centro Europa y de toda Europa en el siglo XIX. Llega a España. Y en España se desarrolla un tipo específico de chotis, que es el chotis madrileño. Entonces es un típico baile, una típica música madrileña que se baila por antonomasia, es el baile por antonomasia en Madrid, con las mujeres con su mantón de Manila, con su pañuelo cubriendo la mitad de la cabeza, los hombres con su chaleco, sus pantalones de rayas. Es decir, es un baile súper típico madrileño. La mazurca, por su lado, es un baile de origen de la nobleza polaca, que también se hace muy famoso en toda Centro Europa en el siglo XIX y llega a todas las cortes de toda Europa y posteriormente se populariza mucho. Es un ritmo parecido al vals, es también muy parecido y también se baila de una manera muy similar. Después el pasodoble es un baile súper tradicional de España que realmente se baila desde el siglo XVI. A partir del siglo XVI se conoce ya es el origen de estos bailes. Después tenemos, ¿qué más tenemos? Habaneras, también tenemos habaneras, que es un baile, es una música de origen cubano. El foxtrot, que ya hemos comentado antes, que tiene su origen en Estados Unidos y que en su época, en los años 30, en Europa se consideraba un escándalo. De hecho, la gente de clase alta lo rechazó profundamente porque consideraba que era muy mal gusto y vamos, que no se podía bailar eso. Y bueno, la farruca también, muy interesante. El baile de la farruca, hay un número en esa zarzuela exclusivamente que es una farruca. La farruca tiene el origen en el norte de España, es un tipo de baile del norte de España. Y los temporeros de Andalucía que subían al norte a trabajar se lo llevaron al sur de España, Andalucía. Y en Andalucía se desarrolla un tipo específico de farruca que es, digamos, aflamencada.
se la transforma, se le da un carácter más flamenco y bueno, pues es una cosa parecida a una soleá. Entonces es una farruca, es un ritmo muy interesante y con un deje así aflamencado que es muy chulo. Bueno, ya para terminar, maestro, ¿por qué el público colombiano no se puede perder la del Manojo de Rosas? No se lo puede perder porque va a pasar 2 horas estupendas. Es un espectáculo extraordinario. La orquesta es maravillosa. La orquesta es fantástica, suena divinamente. El coro tiene una intervención muy breve, pero está también estupendos. Los solistas, que los hay tanto españoles como colombianos, son fantásticos, tanto en la parte actoral como en la parte musical. Y el espectáculo es fantástico, es fantástico. Es una producción maravillosa. Es una producción en España, realmente es una producción mítica. Los decorados, el vestuario, es una cosa, vamos, estupenda. El público va a disfrutarlo muchísimo porque además la música es muy bonita. Es una música que aunque no la hayas escuchado nunca, te entra. Por eso que decíamos antes, todos esos bailes combinados que están ahí metidos, es una música muy fresca, muy brillante, que entra muy directamente. Entonces, yo estoy seguro que la gente que venga va a disfrutar muchísimo, va a estar 2 horas pasando un rato muy lindo y se va a ir muy conmovido del teatro y muy emocionado. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias.